Hola, estimados alumnos. Este es el ejercicio de la hoja 3 que quedó de explicación. Dice la indicación, agrega una columna llamada estado después de la columna salario base. Ahí reflejará si el trabajador es nuevo o es antiguo, si tiene más de 5 años trabajando para la empresa. Entonces acá vamos a colocar una nueva columna que se llame estado. Utilizando la función si, voy a calcular si este trabajador es antiguo o es nuevo. Si años de antigüedad es mayor o igual a 5, entonces es antiguo. En caso contrario, es nuevo. Cierro paréntesis. Perdón, aquí me dice que para pasar no es con una coma, sino con un punto y coma. Ese fue el error que me marcó. Punto y coma. Antiguo. Luego dice el siguiente ejercicio. Para copiar en el mismo formato, simplemente doy a la flechita y doy en estado. Luego dice el ejercicio. Agrega otra columna nueva llamada extras, donde al trabajador que trabaje turnos de 24 horas se le pagará el día doble. Para los demás, el día se le pagará lo normal. Entonces, agregue una hoja llamada extras. Donde el trabajador que trabaje turno de 24 horas, entonces igual si este señor, turnos de 24, okay. Si este señor es igual y escribo 24 horas así como está en el formato, fíjense bien, H en mayúscula y la S al final, 24 horas. Entonces, si este trabajador hace 24 horas, entonces hay que calcular cuánto es este salario base entre 30. Así vamos a calcular, cierro paréntesis, y lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque dice que se le va a pagar el doble. Pero no lo vamos a sumar porque lo que queremos saber es cuánto se le va a pagar por día y luego lo multiplicamos por 2. En caso contrario, no se le va a aplicar ningún valor. Cierro paréntesis y le doy. Como este trabajador no hace turnos de 24 horas, entonces no le muestra el salario multiplicado por 2. Solo a aquellas personas, lo que podemos hacer aquí en vez de que diga 0 es calcular cuánto es el salario base. H2 entre 30, cerramos paréntesis, él gana 33.33. Solo se le va a multiplicar por 2 al trabajador que tenga 24 horas. Ahí lo tenemos. Entonces, el que tiene 24 horas se le va a pagar 1233. Se le pagará el día doble. Para los demás se le pagará el día normal. Es decir, se le va a pagar 333 por 2.
Agrega otra columna llamada incentivo. O sea, aquí ponemos incentivo y dice incentivo por antigüedad, la cual calculará un 10% del salario del trabajador si es estado antiguo. Si no, se le pagará un incentivo de 200 cortos. Entonces, esto es igual si el trabajador tiene un estado de antiguo, se le pagará, dice, agregar otra columna llamada incentivo por antigüedad, la cual calculará un 10% del trabajador, salario del trabajador si es antiguo, si no solamente se le dará un incentivo del 200%. Entonces volvemos a lo mismo, calculamos cuánto es por el 10% de este salario en caso contrario solo se le dará 200 cortos. Cerramos paréntesis y damos un enter. Quiere decir que si el trabajador es antiguo, le va a calcular cuánto es el 10% de su salario y eso es lo que se le va a aumentar. En caso contrario, como nos podemos fijar, solo se le va a aumentar 200 cortos. Por ejemplo, en este caso, que el salario es de 4.500, 1.450 equivale al 10%. Dice el inciso anterior, el siguiente inciso. Agrega una columna llamada viáticos. Viáticos. Y utilizando la función si anidada con la función y para realizar una doble comparación. Recordemos lo que dije en clase. La función y se cumple cuando ambas condiciones son verdaderas. La función o se cumple cuando solamente una de las dos condiciones es verdadera. En este caso, para que se cumpla y que sea cierto lo que se va a aplicar, ambas condiciones tienen que ser verdaderas. Agrega una columna llamada viático y utilizando la función si, anidando con la función y, para realizar una doble comparación y aplicar una comisión a los trabajadores que sean de chontales pero que tengan más de 3 años de antigüedad. A ellos se les dará 1.000 córdobas de viático y a los demás que no cumplan con los parámetros se les dará 300 córdobas. Entonces, función si, anidando la función y, si el trabajador es del municipio de Chontales, con punto y coma, siempre se tiene que fijar qué es lo que le pide. Y, según mi ejercicio, que sea de Chontales, pero que tenga más de 3 años de antigüedad. Vamos con la antigüedad y que este sea mayor a 3. Cerramos paréntesis, volvemos a la función y. La función y solamente me va a comparar que estos valores sean verdad. Y si esos dos valores son ciertos, se hace la prueba lógica. Entonces, paso al valor de verdadero. Si esto es cierto, se le va a dar se les dará 1.000 córdobas y a los demás 300. Entonces acá la respuesta serían 1.000 y en caso de falso, 300. Cierro paréntesis y le doy 1. Acá el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad pero vive en Masaya. Entonces tenemos que verificar que la persona sea de Chontales y que tenga más de 3 años de antigüedad. Por ejemplo, aquí tenemos uno de Chontales y tiene más de 5 años de antigüedad, entonces a él se le va a pagar 1.000 córdobas. Busquemos otro de Chontales, este es de Chontales, pero su antigüedad es 0. Entonces a él todavía no se le va a incrementar.
vamos con el siguiente inciso. Agregue otra columna llamada INS. Entonces vamos a aplicar el INS, donde aplicará el 6.25% sobre el salario base, incluyendo incentivos por antigüedad y horas extras. Hay una nota: el INS se aplica a todo lo entrante del trabajador, es por eso que debe incluir los incentivos y las horas extras. Entonces, igual, acá no necesitamos una función sí, porque no nos piden que hagamos ninguna condicionante. Entonces dice que voy a calcular cuánto es el salario base más las extras más los incentivos. Ahí está, salario base, incentivos por antigüedad y horas extras. Salario base, extras e incentivos. Y a ese le voy a aplicar el 6.25%. Le doy un enter y dice que de INS va a pagar 703. Recuerden disminuir los decimales. Pueden dejar 2 decimales de precisión o solo valores enteros. Entonces, ¿qué hice? Sumé cuánto era el salario base, los extras y el incentivo por antigüedad, menos el viático, porque el viático es un agregado. A ese no se le agrega, se le da extra. Entonces, el de INS, él va a pagar 708.403. Ya tengo el INS. Dice el ejercicio: agrego una columna nueva que se llama nuevo salario. Nuevo salario. Dice, el cual contendrá lo entrante y lo saliente. Recordemos que en INS es una deducción, entonces se tiene que deducir. Realice los cálculos. Igual, acá vamos a sumar el salario base más el extra más el incentivo más el viático menos, recordemos que el INS es una deducción. Cierro paréntesis. Perdón, aquí no tengo paréntesis. Entonces, el nuevo salario es de 10.925. Voy a modificar este parámetro para que mis valores estén justo al texto. Y ahí tengo. Arrastro. Si se fijan, todos los trabajadores tienen un nuevo salario. Su salario base es de 10.000, ahora será de 10.900. Vamos a calcular acá. Bueno, hasta aquí le he explicado cómo van a calcular todas las columnas que ameritan. Ahí está. Salario base 10.000, ahora tendrá 10.925, 17.500, acá 17.441. Aquí tenemos que verificar esto, porque tengo, a ver, el salario más el extra más 200. Aquí le baja porque en el INS, si se fijan, aquí solo le está subiendo 3 y 2 son 5, más 5 aquí
son 1083. Y de ahí le están quitando 1143, por eso le sale menos. Entonces, hasta aquí. Espero que les sirva. Saludos.